Napai kuikuna es, el napai es saludo, saludar. Ujú. El kuna es que quiere decir saludos, plural. El rimai kuliaiki es la manera de saludarnos, que tiene un sentimiento quechua, que tiene un sentimiento andino. ¿Y cómo se expresa ese sentimiento? A través de el rimai, que es algo así como hablar, ¿sí? Mi hablar, mi palabra. ¿Sí? El ku hace el cariño, el ya, perdón, el ya es el cariño, el ku, respeto, cortesía. Y el iki es el que va dirigido hacia la otra persona. Eso señala ¿A como dónde? hacia ti, hacia ti. Mi saludo Ah, con bien. cariño, con respeto hacia ti. Vendría a ser algo así, ¿no? Mi saludo, Ajá. con cortesía. Y el chasqui justamente es el recibir. Te recibo con cortesía y con cariño. ¿Sí? Ese saludo que me gusta. Shimai kuyaiki, chasqui kuyaiki. Ahora vamos con la segunda parte. Ya después de que nos hemos saludado, el Imainalia Kashanki. ¿Sabes, ñaña, qué significa Imainalia Kashanki? No. Mana. Tenemos el Imaina, el Ima, como, ¿qué? Como, ¿Cómo? como, Ujú. el ya, que va a indicar también el no más, como no más, como no más. Ujú. Kashanki vendría a ser como nomás estás en este momento, estás en este cambio. ¿Sí? Imainalia Kashanki. ¿Estoy bien o no? ¿Cómo es? ¿Cómo nomás estás? Ahí estás preguntando. ¿Cómo? Bien. Imainalia Kashanki, ¿cómo nomás estás? Ajá. Y si ya, ahí está representando el nomás. Imainalia Kashanki. Y la respuesta, a ver. Walejlia Kashani. Walejlia Kashani. Ajá. El Walejlia es bien. Y mira, si ¿Cómo vos estás? Imainalia Kashanki, Walejlia Kashani. Si vos ves, estos tienen de igual el kasha. Ajá. Lo que cambia es la terminación porque esa es la conjugación del verbo. Acá dice estás y acá dice estoy. Imainalia Kashanki, ¿cómo nomás estás? Walejlia Kashani, bien nomás estoy. Ese Walejlia es el bien. Y el Kayani, estoy. Vendría a ser como un estoy, es un presente progresivo. Ya vamos a hablar de Ujú. eso. Sí. Entonces, Rimai Kuliai, Chaski Kuliai, Imainalia Kashanki, Walejlia Kashani. Ariñañay, vamos a hacerlo. ¿Quiere que empiece yo con el, o empiece usted a saludar? Hagamos el saludo. Bueno. Shimanka Kuyaiki. Chaski Kuliai, Guayas. Chaski Kuliai, Kiñañay Lila. Imainalia Kashanki, Guayas. Guayas. Ay. Walejlia Kashani. Guayas. Kakashan. Walejlia Kashani. Guay. A ver. Guayas. ¿Cuál es la Kashan? Ari, igual es. Guayas. Guayas la Kashan. Ari, ñaña, y de esa manera nos vamos a acostumbrar
a saludarnos cada vez que llegamos. Ah, que más escuché, igual. Continuando con Napaykuikuna, con los saludos, vamos a ver un pequeño diálogo. Maimanta Hamunki. Ese Maimanta, ¿de dónde? ¿De dónde viene? Maimanta Hamunki. Yachtamanta Hamuni. Vengo, Yachta es el pueblo. ¿Sí? Vengo del pueblo. Si vos mirás, ¿cuál es lo que tienen en común? Y manta. El manta. Manta, jamón. Jamón, que El le manta es el origen. ¿De dónde? Ah, ya. Del Y, pueblo. y ahí que dice, vengo del pueblo. ¿Qué tienen de parecido ahí también? Jamón, que Bien. ¿Pero cuál es el parecido acá? El es jamón. 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 Ari, jamón, jamón. ¿Y esto por qué se da así? Porque el verbo, estamos viendo que es un verbo justamente, es el jamón. Ujú, Y el jamón significa venir. Justamente lo vemos con la Y, porque está en infinitivo, está sin conjugar. Venir. No hay persona. ujú. Ahora, la raíz es jamón. Una vez que vos le sacás el I, esa es la raíz. Y a la raíz le vas a agregar la terminación verbal. En este caso, jamuni, primera persona. Vengo. Jamunki, segunda persona. Tú, ¿de dónde vienes? Yo vengo, tú vienes, él viene, nosotros venimos. Ujú. Vengo, tú vienes. ¿Sí, no? Sí. Sí. Ahí. ¿Sí? Entonces, la terminación verbal de la primera persona es el ni. ¿Sí que lo Ni. habíamos visto? Ajá. Kayani. Valejlia Kayani. Jamuni. Ujú. Terminación verbal de la segunda persona. Nki. Jamunki. Imainalia Kashanki. Kashanki. Jamunki. ¿Ariñeñe? Sí. Ari. Ahí entonces la terminación en el primer, en Hanui, que viene a ser, no lleva terminación, únicamente la Y viene a ser así, ¿no? Jamunki, jamuni. Está conjugado. Con la Y es venir. Es sin conjugar. Ah, ahí está, sí, 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 esa era mi duda, ajá, Todos los verbos sí, que vos encuentres con la Y están en infinitivo. Jamun, jamuy, venir. Mikui, comer. Munai, querer. ¿Sí? Están todos sin conjugar. Y después ya lo empezás a conjugar. ajá, Jamuni, jamuni. Munani, munan. Mikuni, mikunki. Ya después igualmente vamos a mm, ir anotando, solamente que te acostumbras a cómo suena la terminación. ahí está, sí, Un chaikama. Ayakama. Y esto volvemos al tema saludos. ujú, Si vemos los sufijos, tenemos el kama, el kama. ujú, Kama significa hasta.
¿Qué significa? Hasta. Hasta. Ah, bien. Y el kaya significa mañana. Ujú. Hasta mañana. Kaya kama. Y acá tenemos el look, que era uno, Uno. Ah, pero se va a interpretar como uno. Hasta, tenemos el kama, un día. Un chai es día. hasta un día. Un día, o sea, nos vemos después, hasta después. Ah, claro, hasta mañana. Ah, bien, bien. Kama, Mira, ahí está. hasta otro día. Hasta un día. Ajá, bien. Hasta otro día. Un chai kama, haya kama. Y esos ya son saludos napakukuna para despedirse. Ujú. Ahorita los saludos para cuando rima y kuyaiki chaski kuyai. Imainaya kashanki, walejlia kashani. Maimanta hamunki, llaqtamanta hamunki. Ponchay kama, haya kama. Ajá. Ya uniendo el saludo de llegada, unas pequeñas frases en el medio para que tampoco sea ole chao. Maimanta hamunki, llaqtamanta hamunki. Kaya kama, ponchay kama. ¿Ariñañay? Ari. ¿Alguna duda? No. Bien.